Desde que aparecieron sobre la Tierra, los seres humanos han recurrido a la ropa y el alimento para sobrevivir. Así pues, la industria de la confección textil inició muy pronto en la historia de la humanidad. El algodón y la lana empezaron a tejerse a mano para transformarlos en tejidos y prendas de vestir. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la producción de fibras sintéticas desarrolladas por la industria petroquímica experimentó un gran crecimiento y con ello un aumento en la contaminación por polímeros. Esto se reflejó en estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que reportan que existe un consumo de fibras como el nylon de 18 millones de toneladas desde 1994. Cada año se realiza una cumbre de la industria manufacturera de fibras denominada Durbin Man-Made Fibers Congress que se efectúa en Durbin, Australia. En el último congreso llevado a cabo en septiembre del año pasado se presentaron los desafíos para obtener fibras ecológicamente amigables, renovables, resistentes y sustentables que disminuyan la huella de carbono y el impacto climatológico. Hemos causado tantos daños a la naturaleza y muchas veces no nos damos cuenta que ella misma nos ofrece ejemplos para buscar las soluciones. Imaginemos si tan solo la industria textil lograra imitar las habilidades de los animales tejedores por excelencia, las arañas. Una araña es capaz de producir hasta 7 tipos de sedas diferentes con distintas propiedades, composiciones y morfologías. Dichas fibroínas se sintetizan a partir de las glándulas abdominales especializadas que permiten transformar rápidamente las proteínas de alto peso molecular y solubles en agua en fibras sólidas a temperatura y presión atmosférica. Así pues, el producto de esta síntesis es un polímero ecológico, biodegradable de alto rendimiento y con una extraordinaria combinación de propiedades mecánicas y biofísicas, tanto así que la seda dragalina de araña se considera como el biopolímero más resistente del planeta Tierra. Los arácnidos usan el biopolímero para detener una caída, hilar una presa, construir una red, revestir madrigueras o hacer cajas de huevos. Por otro lado, los humanos y las industrias han realizado múltiples estudios de todas sus propiedades, tanto así que lo han catalogado como el material de los 1000 usos. Se ha reportado que las sedas de araña se utilizan artesanalmente en el Pacífico Sur para construir redes de pesca y para tejer vestidos ceremoniales. A nivel de grandes industrias multinacionales, se emplean en la fabricación de chalecos a prueba de balas, ropa ligera resistente al desgaste, zapatos, nanocables en redes eléctricas, nanofibras, revestimientos superficiales, cinturones de seguridad, paracaídas, paneles libres de óxido de vehículos de motor o barcos, botellas biodegradables, en productos cosméticos para cuidado de las uñas, del cabello y de la piel, en la administración de fármacos como hilo y vendajes quirúrgicos para suturas extremadamente delgadas para cirugías oculares, cerebrales, musculares y cardiovasculares, como soporte de los vasos sanguíneos, gracias a su biocompatibilidad con el cuerpo humano. En pocas palabras, esta seda de araña tiene la capacidad de acceder a una amplia gama de mercados potenciales. Con todas las propiedades que hemos mencionado anteriormente, podemos pensar que algunas industrias están desperdiciando el gran potencial de la seda de araña. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos obtener este biomaterial a grandes escalas? Podemos pensar que la respuesta es obvia, ya que la opción sería obtener la seda de su productora natural, es decir, las arañas. Aunque en países occidentales como China han cosechado la seda de capullos por más de 5000 años, la domesticación y recolección a gran escala del biomaterial en la cría de los arácnidos en cautiverio no es factible, debido a sus comportamientos territoriales, caníbales y un rendimiento de producción muy bajo. Además, recoger la seda es una tarea que requiere mucho tiempo y dinero, pues se estima que se necesitan 8 años para hacer una capa de seda de araña dorada a partir de 1.2 millones de telarañas. Sumado a esto, se observa que las propiedades mecánicas de las fibras obtenidas por las arañas mantenidas en cautiverio tienen propiedades mecánicas diferentes, ya que depende de las condiciones del clima y del metabolismo del animal. En este instante es en donde la biotecnología entra en juego con la tecnología de ADN recombinante, con el propósito de clonar los genes de seda de araña Nephila clavipes y expresar la proteína polimérica MASP1 en organismos transgénicos. Hasta el momento se han empleado diferentes organismos hospedadores como por ejemplo tabaco, papa, levaduras, gusanos de seda y cabras modificadas genéticamente, obteniendo resultados de producción y calidad distintos a los del producto original.
En este proyecto empresarial elegimos como medio de expresión la bacteria Escherichia coli para producir proteínas recombinantes similares a la seda de araña que priman sobre los sistemas mencionados anteriormente, porque es extremadamente fácil de manipular en lo que corresponde a crecimiento, clonación, expresión génica y purificación del producto final. Además, las bacterias tienen tiempos de generación más rápidos y no requieren una configuración de laboratorio muy sofisticada, lo que reduce el tiempo y los gastos. Adicionalmente, la producción es fácil de ampliar utilizando bioreactores y se pueden incorporar péptidos funcionales para obtener nuevas proteínas híbridas de seda de araña y por ende nuevos biomateriales multifuncionales cuyas propiedades se pueden adaptar a las necesidades del cliente. Para generar nuestro organismo recombinante necesitamos un vector de clonación y un vector de expresión. Los vectores de clonación tienen la finalidad de almacenar las secuencias de los genes y obtener grandes cantidades del ADN insertado, mientras que los vectores de expresión tienen como objetivo producir un transcrito de ARN o la proteína producto de ese transcrito. El protocolo inicia con la construcción del plásmido PSK-MASP1 a partir de genes monoméricos de MASP1 de la seda de araña Nephila clavipes sintetizado por Thermo Fisher Scientific. Este plásmido se considera como un vector de clonación estándar para la expresión bacteriana y cuenta con endonucleasas como XHO1 y BAMH1 y con un gen de resistencia a la ampicilina, como se observa en la imagen. Por otro lado, los genes MASP1 poseen codones adaptados y optimizados para el sistema de expresión en E. coli, que maximizan la traducción de la transcripción del gen extraño y por tanto aumentan la acumulación de proteínas recombinantes. Adicionalmente, los genes cuentan con sitios de enzimas de restricción flanqueantes, XHO1, NDI1, XMAI1, BSPE1 y BAMH1, que facilitan la clonación del módulo en el vector plasmídico y la eliminación de este inserto para la clonación en el vector de expresión. Algunos de los sitios de restricción también permiten producir una polimeración iterativa, ya que son compatibles pero no regenerables, lo que asegura el ensamblaje de la cabeza a la cola en un solo paso y permite la mezcla de módulos en cualquier proporción requerida. La secuencia monomérica del gen es la que se muestra en pantalla. Para insertar nuestro gen de interés en el vector de clonación se realiza digestión enzimática seguida de un proceso de ligación. Para ello se agrega en un tubo de microcentrífuga, que llamaremos tubo 1, el gen monomérico, las enzimas de restricción XHO1 y BAMH1, el buffer CutSmart NEV y agua estéril hasta completar el volumen apropiado. La reacción se incuba durante 1 hora a 37 grados centígrados y posteriormente se eliminan las enzimas de restricción en una columna de centrifugación. Por separado, en el tubo 2 se realiza el mismo procedimiento para el vector de clonación. Las digestiones se verifican mediante electroforesis en gel agarosa. Luego se realiza la ligación inserto-vector mezclando la solución del tubo 1 y 2 en un tubo Eppendorf junto con la ADN ligasa T4, el tampón de la ADN ligasa y agua libre de nucleasas hasta completar el volumen de reacción requerido. Esta mezcla se incuba a temperatura ambiente durante 10 minutos y el proceso se inactiva mediante incubación a una temperatura de 65 grados centígrados durante 10 minutos. La reacción se incuba durante 1 hora a 37 grados centígrados y posteriormente se eliminan las enzimas de restricción en una columna de centrifugación. Por separado, en el tubo 2 se realiza el mismo procedimiento para el vector de clonación. Las digestiones se verifican mediante electroforesis en gel agarosa. Luego se realiza la ligación inserto-vector mezclando la solución del tubo 1 y 2 en un tubo Eppendorf junto con la ADN ligasa T4, el tampón de la ADN ligasa y agua libre de nucleasas hasta completar el volumen de reacción requerido. Esta mezcla se incuba a temperatura ambiente durante 10 minutos y el proceso se inactiva mediante incubación a una temperatura de 65 grados centígrados durante 10 minutos. La noche anterior a la transformación de las bacterias, se deben cultivar las células de E. coli BL21 electrocompetentes en una placa de agar con medio LB mediante incubación a 37 grados centígrados y agitación durante toda la noche. Se toma una colonia del cultivo nocturno y se inocula en un matraz con caldo LB a 37 grados centígrados y agitación hasta obtener una densidad óptica entre 0.8 y 1 a 600 nanómetros. Las células competentes se mezclan con el ADN plasmídico y se transforman con un método de electroporación convencional.
Luego de la transformación, se hace la selección de las colonias recombinantes en medio agar LB que contenga canamicina, incubando a 37 grados centígrados. El ADN plasmídico se extrae de las células transformadas siguiendo un protocolo de lisis alcalina estándar con dodecil sulfato sódico e hidróxido de sodio y se purifica mediante electroforesis en gel agarosa. Hasta el momento, con los pasos mencionados anteriormente, se obtiene un plásmido con el gen monomérico. Sin embargo, sabemos que naturalmente la proteína de seda es expresada por genes poliméricos. Como nuestro objetivo es obtener un material que conserve estas características originales, se propone la construcción del plásmido con el gen polimérico. Es decir, necesitamos muchos fragmentos del gen monomérico similar a ladrillos para construir el polímero que se asemeja a la casa construida. Como primer paso, se digiere una alícuota del vector que contiene el monómero de ADN sintético con las endonucleasas SCA1 y XMA1 en las cantidades y proporciones detalladas en la siguiente tabla. 5 microlitros de buffer NB y BSA, 2 microlitros del vector con el monómero, 0,4 microlitros de cada enzima de restricción y 37,2 microlitros de agua libre de nucleasas. Posteriormente, en un segundo paso, se digiere otra alícuota del vector con el ADN monómero, pero esta vez se emplean las endonucleasas SCA1 y BSP, en las cantidades y proporciones detalladas en la siguiente tabla. 5 microlitros de buffer NB, 2 microlitros del vector con el monómero, 0,4 microlitros de cada enzima de restricción y 42,2 microlitros de agua libre de nucleasas. Las soluciones se incuban durante 1 hora a 37 grados Celsius y se comprueba cada digestión mediante electroforesis en gel de agarosa al 0,8%, peso-volumen. Si ambas digestiones están completas, se carga el resto de cada reacción por separado en un nuevo gel con pozo más grande, 2 centímetros de ancho, y se repite la electroforesis. Luego, con una cuchilla limpia, se cortan las bandas de gel correspondientes al vector que contiene el monómero sintético del paso 1 y 2, y se purifica y verifica la concentración de los fragmentos de ADN monomérico. Luego de obtener nuestros monómeros de ADN, es hora de ligarlos a un mismo vector de clonación para obtener el ADN polimérico. Para esto se prepara una mezcla con los reactivos que se muestran en la tabla, 4 microlitros de tampón de reacción de ligasa, 30 centofentomores del monómero obtenido en el paso 1 y en el paso 2, 1 microlitro de ADN ligasa T4 y aproximadamente 20 microlitros de agua libre de nucleasas. La reacción se incuba durante 16 a 24 horas a 4 grados Celsius. Pasado el tiempo, transformar las células de E. coli XL1 Blue electrocompetentes con 2 a 4 microlitros de la mezcla de ADN polimérico, utilizando el método de electroporación estándar. Colocar las células transformadas en placas de agar LB suplementados con ampicilina, X-galactopiranósido e IPTG para el cribado azul blanco. Incubar durante la noche a 37 grados Celsius, elegir 10 colonias recombinantes que presentarán color blanco, el cual indica que contiene el plásmido con el inserto de doble monómero. Inocularlas a 10 ml de medio LB que contienen ampicilina y cultivarlas durante la noche a 37 grados Celsius en una incubadora con agitación. Culminado el periodo de crecimiento nocturno, purificar el ADN plasmídico recombinante utilizando un kit Plasmid Mini Prep o el método estándar de lisis alcalina. Confirmar la presencia del inserto apropiado mediante una secuenciación de ADN utilizando el kit AVIPRISM y seguidores específicos del vector. Este paso de verificación de la secuencia de cada clon del plásmido seleccionado evitará la selección de mutaciones puntuales durante las sucesivas etapas de clonación. Para aumentar aún más el tamaño del inserto, se debe repetir estos pasos tantas veces como sea necesario, siempre utilizando el plásmido recombinante recuperado del último paso como plantilla para la siguiente ronda de clonación. Estas repeticiones sucesivas permiten tener hasta 96 monómeros con un peso de 284,9 kilodalton, muy similar al obtenido naturalmente por las arañas. En este punto tenemos una gran cantidad de ADN polimérico, el cual debe ser insertado en un vector de expresión para empezar con la inducción hacia la formación de la proteína. El vector de expresión PET19B
tiene una modificación en el gen de resistencia a la ampicilina, ya que fue reemplazado por el gen de resistencia a canamicina, teniendo en cuenta que aumenta los rendimientos de las proteínas recombinantes similares a la seda. Otra característica del vector de expresión PET19B es la adición de una etiqueta de histidina en el extremo N de la proteína de fusión recombinante, lo cual facilita la purificación de la proteína mediante cromatografía de afinidad por metales inmovilizados y MAC. Este protocolo inicia con la digestión del vector PBLUN script 2 SK+ recombinante, que contiene la secuencia sintética multimerizada con las enzimas de restricción BAMH1 y NDE1. Simultáneamente también se linealiza el vector de expresión PET19B con las mismas enzimas de restricción. Se mezclan todos los componentes en un tubo de microcentrífuga y se incuba durante 1 hora a 37 grados centígrados. Se comprueba cada digestión mediante electroforesis en gel de agarosa y se continúa con la extirpación de los fragmentos apropiados por separado en cada caso, es decir, el vector PET19B linealizado y el inserto multimérico con una cuchilla limpia, y se purifican ambos fragmentos de ADN. Se realiza la ligación mezclando los componentes y cantidades mostradas en la tabla que aparece en pantalla, y se procede a incubar la reacción de ligadura durante la noche a 4 grados centígrados. Luego se transforman las células competentes E. coli XL1 Blue con 2 microlitros de la mezcla de ligadura utilizando el método de electroporación estándar. Seguidamente, se siembran las células transformadas en agar LB suplementado con 50 microlitros de canamicina y se incuban durante toda la noche a 37 grados centígrados. Pasado el tiempo, se realiza la detección de clones de plásmidos recombinantes mediante PCR para amplificar directamente el inserto de cada colonia bacteriana recombinante. Se configura un cultivo a gran escala 100 a 250 mililitros de los clones recombinantes positivos seleccionados en el paso anterior en LB con 50 microgramos de canamicina y se incuba en una incubadora con agitación a 37 grados centígrados. De esta forma, el vector de expresión que contiene el gen sintético de la seda de araña ya está listo. El ADN del vector de expresión de seda PET se puede mantener durante varios años en tampón TE a menos 20 grados centígrados y el clon de seda bacteriano correspondiente se conserva en glicerol a menos 80 grados centígrados para usos futuros. Para la expresión génica de la proteína recombinante, las colonias de clones positivos deben cultivarse en LB que contiene el antibiótico selectivo hasta alcanzar la fase estacionaria a una densidad óptica de 0,8. A continuación, se induce la expresión de genes recombinantes mediante la adición de 0,5 milimol de IPTG. Para controlar la expresión génica, se retira 1 mililitro de cultivo antes de agregar IPTG y en intervalos de 1 hora después de la adición de IPTG. La acumulación máxima de proteínas ocurre generalmente entre 2 y 4 horas después de la inducción de la expresión génica. Finalmente, se cosechan las células del cultivo que expresan los genes recombinantes por centrifugación durante 15 minutos a 5300 G a 4 grados centígrados. Se desecha el sobrenadante y se procede a lavar el sedimento celular con 8 mililitros de agua destilada. Se vuelve a centrifugar durante 15 minutos a 3300 G a 4 grados centígrados, se retira el sobrenadante y se pesa la masa de sedimentos celulares con una balanza analítica. Por último, se resuspende el sedimento celular en una proporción de 1:3 peso-volumen con tampón de lisis y se almacena a menos 80 grados centígrados. Para la extracción de la proteína se descongela la solución celular en hielo y se agrega lisozima hasta una concentración final de 0,2 miligramos por mililitro. Se incuba la muestra en hielo durante 30 minutos agitando periódicamente. Posteriormente se agrega PMSF a una concentración final de 1 milimolar para evitar la degradación de las proteínas. Mientras se agita continuamente, se agrega lentamente 1,5 gramos de ácido desoxicólico por gramo de células y se incuba el lisado durante 20 minutos a 37 grados centígrados. A medida que se lisan las membranas celulares, la muestra se volverá extremadamente espesa y viscosa cuando se libere el ADN genómico bacteriano. Luego se añaden 20 microgramos de DNasa por gramo de células, usando un stock
de 2 miligramos por mililitro en el lisado celular y se incuba durante 30 minutos a temperatura ambiente en una plataforma de agitación. La adición de DNasa reduce la viscosidad de la muestra al degradar el ADN bacteriano. Después se centrifuga la muestra durante 15 minutos a 3300 G y 4 grados centígrados para sedimentar los restos celulares. Se transfiere el sobrenadante a un tubo de 50 mililitros y los extractos celulares se llevan a un baño de agua 10 minutos a 80 grados centígrados. Este paso se realiza teniendo en cuenta que las proteínas similares a la seda de araña son bastante estables tras el tratamiento térmico, pero la mayoría de las proteínas nativas de E. coli se desnaturalizan a esta temperatura y se eliminan en el paso de centrifugación. Se procede a almacenar el extracto de la proteína aclarada a menos 80 grados centígrados. Hasta aquí ya tenemos nuestra proteína fuera de la bacteria. Por ende, es momento de dar paso a la purificación final de la seda de araña, para separarla de proteínas contaminantes. Este proceso inicia con cromatografía de afinidad por metales inmovilizados, aprovechando el fragmento de hexahistidina. Para esto, se añaden 2 mililitros de resina Ease-Bind a una columna de cromatografía de propileno de 10 mililitros. Se lava, carga y equilibra la resina agregando en el siguiente orden: agua desionizada estéril, tampón de carga, agua desionizada estéril y tampón de unión. Cuando quedan 3 mililitros de tampón de unión, se debe cerrar la parte inferior de la columna y se espera hasta que la muestra esté lista para cargarse en la columna. Se drena el tampón antes de cargar la muestra de proteína y se diluye con tampón de unión en una proporción de 1:1 volumen-volumen. Se procede a recoger las fracciones en un tubo de 15 mililitros para un análisis posterior y se guarda en hielo. Luego se lava la resina con 10 mililitros de tampón de lavado que contiene imidazol 20 milimolar y se desecha el tampón en un vaso de precipitados de desechos. Luego se conservan 100 microlitros para el análisis y se mantienen en hielo. Se deben repetir estos lavados varias veces para diluir las proteínas usando un gradiente escalonado en aumento de imidazol. Las proteínas de seda marcadas con histidina generalmente diluyen utilizando concentraciones de imidazol iguales o superiores a 60 milimolar. Seguidamente se recolectan muestras de cada paso del procedimiento de purificación de proteínas para verificar el proceso de elución óptimo. Ahora bien, para eliminar los componentes del tampón de elución del paso anterior y aumentar la concentración del buffer de la proteína, se realiza el proceso de diálisis con una membrana semipermeable de celulosa, teniendo en cuenta que se debe cambiar el tampón de diálisis al menos 10 veces a intervalos de 2 horas durante un periodo de 24 horas. Para comprobar si los protocolos de purificación fueron adecuados, se realiza un análisis de la proteína en gel SDS-PEG al 10% peso-volumen, utilizando como referencia de tamaño marcadores moleculares de proteínas que oscilan entre 25 y 250 kilodalton. Adicionalmente, se realiza un análisis de transferencia Western para detectar las proteínas recombinantes de seda. En este se cubre completamente la membrana con el tampón que contiene el anticuerpo conjugado 6-histidina MAB-HRP. Se incuba la membrana durante 1 hora con un suave balanceo a temperatura ambiente. Se lava la membrana 2 veces con PBST suficiente para cubrir la membrana. A continuación se drena el exceso de PBST de la membrana y esta se envuelve con el lado de la proteína hacia arriba en una envoltura de plástico. Se cubre con el sustrato SL recién mezclado y se incuba durante 1 minuto a temperatura ambiente. Finalmente se drena la membrana y se envuelve en una envoltura de plástico y se coloca en un cassette a prueba de luz. Se expone la membrana a una película de rayos X para la detección quimioluminiscente. Con cada uno de los pasos detallados hasta este momento, hemos obtenido la proteína recombinante de seda de araña a escala de laboratorio. Sin embargo, nosotros deseamos presentar un producto con fines comerciales. Para esto, la proteína liofilizada con una concentración estimada de 30 a 40 miligramos por mililitro se mezcla con HFIP en un vial de vidrio de 1.5 mililitros para hacer una mezcla de seda para hilar al 25-30% peso-volumen. La muestra de proteína debe estar completamente solubilizada en HFIP antes de centrifugar. De lo contrario, la presencia de agregados insolubles en la pasta obstruirá el tubo de aguja PIC del aparato aislado.
Luego se cargan 250 microlitros de la solución dilatura en una jeringa Hamilton Gas Tank de 1 mililitro montada en un tubo PIC de 10 centímetros de largo con un diámetro interno de 0.127 milímetros que constituye el aparato de dilatura. Se extruye la seda con una bomba de jeringa a una velocidad del émbolo de 0.6 a 1 milímetro por minuto en un baño de coagulación de alcohol isopropílico al 90% para generar una fibra. La formación de fibra ocurrirá a medida que las proteínas se coagulan cuando penetra el baño de alcohol deshidratante. Se recogen las fibras extruidas del baño con una pinza y se guardan para su posterior observación y análisis físico. Las fibras deben pasar por pruebas mecánicas y empacarse adecuadamente por medio de un proceso embobinado para la venta. El biomaterial que obtenemos con esta serie de protocolos tiene múltiples usos. Hasta el momento no está registrado un laboratorio o empresa colombiana que genere este material. Así pues, hemos decidido crear la empresa Aracoli como una empresa productora de seda de araña recombinante. Nuestro producto está dirigido a pequeñas y grandes empresas textiles colombianas como Arturo Calle y Leonisa, a Postobón para la producción de botellas biodegradables, a Recambiar para productos de cuidados del cabello, a hospitales a nivel nacional para realizar operaciones que requieren suturas extremadamente delgadas, a las Fuerzas Armadas para el diseño de chalecos antibalas y a todas aquellas industrias que actualmente compran fibras sintéticas de origen extranjero que no generan un progreso de la economía colombiana y que ocasionan daños ambientales. En cuanto a la economía regional, Bucaramanga y la zona metropolitana se caracterizan, entre otras cosas, por la industria del calzado. De acuerdo con la Asociación de Industriales del Calzado y similares, Asoindulcals, cerca de 100.000 familias dependen de esta industria en la región. Sin embargo, en los últimos años, este sector productivo se ha visto muy afectado porque los clientes se han ido a la compra de zapatos chinos porque son más baratos y el gobierno cada día abre más las puertas a la importación del calzado que entra sin pago de impuestos, perjudicando y desvalorizando el producto local. Esta situación ha ocasionado el cierre de más de 3.000 empresas y las que aún se encuentran vigentes han pasado de fabricar 2.000 pares de zapatos semanales a tan solo 400, aumentando también el desempleo. En Aracoli queremos hacer parte de la solución a este problema. Es por ello que deseamos vender nuestras sedas a las empresas de calzado santanderianas para lograr conquistar nuevos mercados y aumentar la competitividad, innovación y calidad de sus productos. Según estudios de empresas internacionales como Adidas, la seda de araña es muy resistente, biodegradable, liviana y lo más interesante tiene propiedades antibacterianas. Esta última característica lo convierte en un material muy interesante, ya que disminuye los malos olores y problemas en los pies ocasionados por bacterias. Adicionalmente, en esta pandemia causada por el COVID-19, hemos aprendido que uno de los lugares en donde más se almacenan bacterias, virus y suciedad en general es en los zapatos. Imaginemos todo lo que está entrando en nuestras casas cuando regresamos de caminar en la calle. En base a esto, los santanderianos pueden empezar a innovar con zapatos antibacterianos, cómodos y con diseños únicos que impacten en el mercado colombiano e internacional y que a la vez contribuyan a disminuir la contaminación que llevamos a casa en nuestros zapatos. Caminemos limpio con Aracoli.